El día que lo vi de rodillas, como salí de un matrimonio donde todos callaron menos yo. Me llamo Camila Rivas, y durante mucho tiempo pensé que el silencio era una forma de resistencia. Una manera de conservar algo de dignidad en medio del caos. Pensaba que tragarme las palabras, soportar el dolor y mantenerme firme era lo que hacía una buena esposa. Lo que hacía una mujer fuerte. Pero no. Era solo miedo, disfrazado de amor. Esa mañana ya empezaba mal. Tenía el rostro aún inflamado del golpe de la noche anterior. No me había maquillado, ¿para qué? No esperaba visitas. El moretón seguía allí, profundo, amoratado, extendiéndose como una sombra que no se borraba con agua ni con silencio. Bruno, mi esposo desde hacía 4 años, estaba en su sillón habitual, cerveza en mano, con esa pose de quien cree que el mundo le pertenece. Siempre había sido controlador, pero nunca directo. Era esa clase de hombre que usaba frases disfrazadas de cariño para moldearte. Esa blusa no te favorece. No es buena idea que hables tanto con tu amiga soltera. ¿Te parece apropiado contestarme así frente a otros? Y tú, al principio, no lo notas. O no quieres notarlo. La violencia física no apareció hasta el 2.º año. Al principio, esporádica. Una sacudida de brazos, un empujón contra la pared, un grito a centímetros de mi cara. Pero siempre había una excusa: el estrés, el trabajo, mi terquedad. Siempre terminaba creyendo que era yo quien lo provocaba. Me convencí de que las cosas no eran tan graves. Que podía con eso. Que podía con todo. Hasta esa mañana. El timbre sonó, rompiendo el silencio espeso de la casa. Fui a abrir con el estómago encogido. Y entonces los vi. Mis padres. Sin previo aviso. 3 horas de camino solo para aparecer en mi puerta. No los veía desde Navidad. Me quedé quieta, paralizada. Sentí el pulso acelerarse mientras mi madre me miraba con una expresión que tardé en descifrar. Sus ojos se clavaron en mi pómulo izquierdo. No dijo nada. Ni una sola palabra sobre el golpe que tenía justo frente a ella. Mi padre también lo notó. Lo vi en el gesto que hizo al fruncir apenas el ceño, al bajar la vista y volverla a subir con rapidez, como si necesitara asegurarse de lo que acababa de ver. Pero tampoco dijo nada. Mi madre habló como si estuviéramos hablando del clima. Pasábamos por aquí, no nos quedamos mucho, murmuró, sin levantar demasiado la voz. Mi padre agregó algo sobre el tráfico y la lluvia, como si eso tuviera alguna relevancia frente a lo evidente. Y se fueron. Sin tocarme el hombro. Sin preguntarme si estaba bien. Sin mirar atrás. Yo me quedé de pie, en la entrada, viendo cómo el carro se alejaba. El portazo del auto fue como un eco frío en el pecho. Cerré la puerta despacio. Cuando giré, Bruno seguía en su sillón. Sonreía. Su voz, cargada de burla, rompió el silencio. «¿Qué familia tan educada tienes?», dijo, alzando la botella antes de darle un trago. No respondí. Ni un suspiro. Solo fui a la cocina, apreté la mandíbula y me puse a preparar café. Las manos me temblaban. Tenía el cuerpo rígido, como si todo en mí tratara de evitar colapsar. Me repetía una y otra vez que ahí se terminaba todo. Que solo habían pasado, visto y seguido. Y que yo también tenía que seguir. Seguir respirando. Seguir aguantando. 30 minutos después, sonó el timbre otra vez. No esperé mucho para abrir. Pensé que eran ellos, arrepentidos. Que quizás mi madre, con ese sexto sentido que dicen que tienen las madres, había sentido el remordimiento en la garganta y regresaba. Pero no eran ellos. Era Tomás. Mi hermano. Me quedé en shock. No lo veía desde hacía casi 2 años, desde que se mudó a Arizona. Nunca le conté nada de lo que vivía. Siempre fue muy protector y sabía que, si lo hacía, podría hacer una locura. Pero ahí estaba. Frente a mí. Mirándome a los ojos. «Y Camila», dijo en voz baja, sin moverse aún, «¿puedo pasar?». Asentí. Tenía el corazón a 1000. Él me miró el rostro y luego giró la cabeza hacia la sala. No necesitó preguntar más. Supo. Lo vi en sus ojos. Bruno se incorporó lentamente, aún con la botella en la mano. «¿Y tú quién diablos eres?». Pero su tono ya no era el mismo. Empezaba a resquebrajarse. Tomás no respondió. Caminó despacio hacia la sala, su cuerpo tenso pero sereno. No levantó la voz. No hizo aspavientos. Solo habló. «Soy quien te va a enseñar lo que es el miedo». Bruno soltó una risa seca, pero en sus ojos ya había perdido ese brillo desafiante. Dio un paso atrás. Su cuerpo se hizo más pequeño, como si se encogiera. Yo, por primera vez en mucho tiempo, no me quedé detrás de alguien. Caminé también hacia la sala. No temblaba. No me escondía. Me paré frente a él. Frente a todo.
y dije lo que llevaba años guardado. Fuera de mi casa. Me miró, con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Y si no lo hago, vas a llorarle a tu hermanito? Tomás dio un paso, pero levanté la mano. No, dije firme. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Y ya no me haces daño. No sé si fue la forma en que lo dije, si fue el tono, la mirada, el silencio. Pero Bruno cayó. Literalmente. Se arrodilló, como si las piernas le hubieran fallado de pronto. Y ahí estaba, el hombre que me había golpeado, que me había humillado durante años, de rodillas en el centro de nuestra sala. No lloraba. Pero suplicaba. Estaba borracho. No lo decía en serio. Te amo, Camila. Sus palabras sonaban huecas, repetidas, gastadas. Se arrastró unos centímetros, estirando una mano hacia mí. Como una marioneta mal rota. Me di la vuelta sin decir más. Tomás se quedó en la sala, observando sin intervenir. No necesitó tocarlo. No necesitó gritarle. Su sola presencia era suficiente. Yo fui a la habitación. Abrí el closet. Saqué mi maleta. Pero esta vez no temblaba. Esta vez no empacaba con prisa, no con miedo. Era un cierre. Era una salida con la cabeza en alto. Una hora después, salí. Tomás me esperaba en el carro, con el motor encendido y el asiento del copiloto libre. Nos fuimos a un Airbnb en las afueras. Un sitio tranquilo, sin preguntas, sin ruido. Esa noche lloré. Lloré sin contenerme. Pero no eran lágrimas de miedo. Eran de alivio. La mañana siguiente, me encontró sentada en el sofá del pequeño Airbnb, envuelta en una manta, con los ojos hinchados de tanto llorar. No había dormido. Cerraba los ojos y revivía todo, la cara de Bruno, el silencio de mis padres, el instante en que Tomás cruzó la puerta. Mi cuerpo estaba en reposo, pero mi mente no. El sol apenas empezaba a colarse por las ventanas de madera, dejando una estela cálida sobre el suelo del lugar. A lo lejos se escuchaban algunos pájaros. Por un segundo, todo parecía en paz. Tomás apareció desde la pequeña cocina con 2 tazas de café. Me entregó una, sin decir nada. Se sentó frente a mí, esperando. Sus gestos no eran invasivos. Solo estaba ahí, como lo había estado la noche anterior. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin, con una suavidad que contrastaba con todo lo que había pasado. Miré la pantalla de mi teléfono, aún apoyado sobre mis piernas. Tenía varias llamadas perdidas, 10 de Bruno, 5 de mi madre. Sentí el estómago encogerse. Le está llamando, dije, apenas con un hilo de voz. Tomás no necesitó más explicación. Asintió, como si ya lo supiera. Va a tergiversarlo todo. Es lo que hacen. No les basta con destruirte, también tienen que arrastrarte. Yo no quería creerlo. Pero una parte de mí lo sabía. Sabía que mis padres no me protegerían. Que ya habían elegido su postura cuando vieron el golpe y no dijeron nada. Aún así, dolía. El corazón seguía aferrado a la esperanza, como si no quisiera soltar el lazo del todo. Y al mediodía, la confirmación llegó. Recibí una llamada de la comisaría. Bruno había presentado una denuncia. Decía que yo lo había golpeado, que estaba inestable, que tenía problemas con la bebida y que lo había agredido tras una discusión por eso. Incluso presentó fotografías, un rasguño en el cuello. Debió habérselo hecho él mismo. Conozco esa clase de maniobras. Cuando colgué, no podía respirar. Hay una orden de alejamiento, contra mí, murmuré, como si las palabras no pudieran encajar en mi boca. Tomás se quedó inmóvil. Luego se levantó bruscamente, pasándose las manos por el cabello, como si buscara aire en un cuarto sin ventanas. Necesitamos un abogado. Esto no va a parar aquí. Asentí. Sin voz, sin energía, pero con algo dentro de mí que ya no era solo miedo. Era rabia. Y estaba cansada de esconderla. Esa misma noche, una mujer se presentó en el Airbnb. Tenía el cabello rizado, corto, y unos ojos que parecían encenderse con la verdad. Se llamaba Lorena Ortega, es compañera de Tomás, ahora abogada especializada en defensa de mujeres en casos de violencia doméstica. En cuanto cruzó la puerta, supe que no venía a compadecerme. Venía a pelear. Me pidió todo lo que tuviera. Y se lo di. Le mostré mi historial médico, las visitas de urgencia que nunca conté a nadie. Fotos antiguas, tomadas con prisa, con miedo, pero ahí estaban. Grabaciones que había comenzado a guardar meses atrás, cuando algo en mí ya sabía que esto podía pasar. Audios de Bruno gritándome, insultándome. Una conversación grabada en la que me decía que nadie me creería, que él era respetable, y yo solo una histérica con dramas. Lorena lo revisó todo, en silencio. Cuando terminó, apoyó la carpeta sobre la mesa. Este hombre está jugando sucio, dijo.
Pero tenemos más que suficiente para desmontarlo. Vas a tener que ser fuerte, Camila. Porque esto se va a hacer público. Sentí un escalofrío. Pero lo que dije me sorprendió incluso a mí. Estoy lista. Y lo decía en serio. Lo que siguió fue una guerra. Bruno contrató a un abogado de imagen, de esos que saben actuar más que argumentar. Lloró en el estrado. Dijo que yo era inestable, que había intentado ayudarme durante años, pero que mis crisis emocionales lo habían superado. Me pintó como una mujer agresiva, fuera de control. Incluso se atrevió a decir que Tomás lo había amenazado. Que le tenía miedo. Lo describió como un hombre violento que irrumpió en nuestra casa para golpearlo. La falsedad era descarada, pero lo peor fue lo siguiente: mis padres presentaron una carta a su favor. La leí. 1, 2, 3 veces. En ella aseguraban que nunca habían visto señales de abuso. Que Bruno era un yerno correcto, educado, respetuoso. Que yo siempre fui sensible y que solía exagerar las cosas. Sentí que algo se rompía en mí. No un hueso. No un músculo. Algo más profundo. Pero no lloré. Esta vez no. Ya no tenía lágrimas para eso. Lorena presentó entonces nuestro caso. Sacó las fotos, los informes médicos, las grabaciones. Presentó incluso una grabación en video, escondida detrás de una estantería, donde se veía a Bruno lanzándome un vaso que estalló contra la pared a pocos centímetros de mi cara. Me gritaba, con los ojos desorbitados, mientras yo temblaba con los brazos cruzados frente al pecho. La sala quedó en silencio. Luego fue el turno de Tomás. Subió al estrado y habló con la misma serenidad que tenía la noche en que llegó a buscarme. Contó cómo me encontró, cómo Bruno se arrodilló. No exageró. No añadió dramatismo. Solo relató los hechos, limpios y duros, como la verdad suele ser. El aire en la sala se hizo espeso después de su testimonio. Podía sentirse el cambio. 3 días después, el juez anuló la orden de alejamiento que había sido puesta contra mí, y en su lugar, emitió una contra Bruno. Cuando lo escuché, pude respirar de nuevo. Por fin. Pero dentro de mí algo no se había cerrado. Durante años guardé silencio. Me tragué la vergüenza, me protegí con excusas. Ya no. Había mujeres allá afuera, como yo, que aún creían que el silencio era su única opción. Y decidí romperlo todo. Lo conté. Todo. Abrí una cuenta anónima en redes sociales y publiqué mi historia. Con nombres cambiados, con detalles legales protegidos, pero con la verdad desnuda. Hablé de los golpes. De las amenazas. Del día que me arrodillé frente al miedo y me puse de pie. Hablé de cómo mis propios padres me dejaron sola. De cómo la familia a veces prioriza la apariencia sobre la justicia. Y de cómo, al final, uno se salva cuando deja de esperar que alguien más lo haga. Se viralizó. Cientos de mujeres comenzaron a escribirme. A contarme sus historias. A darme las gracias. Una de ellas me rompió el alma. Era del mismo pueblo donde yo crecí. Me dijo que estaba casada con un viejo amigo de Bruno. Que también ocultaba moretones. Que después de leer mi testimonio, hizo las maletas. Se fue. Entonces supe que todo había valido la pena. 3 semanas después de la publicación, recibí una carta. Llegó por correo ordinario, sin remitente claro, solo un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Era de mis padres. No era una disculpa. Decían que no sabían cómo ayudarme. Que no querían intervenir por miedo a empeorar las cosas. Que creían que yo lo tenía bajo control. Que pensaron que si me alejaban a la fuerza de Bruno, yo me cerraría y todo sería peor. Cada palabra era una justificación cuidadosamente disfrazada de preocupación. No reconocían lo que habían hecho, ni lo que no hicieron. Solo se excusaban. Me hablaron como si yo no hubiera estado rota. Como si mi silencio fuera una elección y no una prisión. Leí la carta una sola vez. Luego la doblé, la guardé en el fondo de un cajón, y no volví a mirarla. Algunos puentes no se queman de golpe. No arden con furia. Se deterioran con el tiempo, se carcomen lentamente hasta que, cuando finalmente miras atrás, ya no queda más que ceniza. Y aunque te duela aceptarlo, entiendes que hay relaciones que ya no se pueden reconstruir. Pero no estaba sola. Tomás se quedó a mi lado. Me ayudó a buscar un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero mío. Mío en cada rincón. Sin gritos, sin pasos pesados cruzando la sala, sin amenazas escondidas detrás de cada puerta. Lorena me puso en contacto con una consejera especializada en mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas. Su nombre era Mariana, y no era del tipo de personas que esperan a que llores para darte un pañuelo. Ella hablaba claro, directo, pero con una ternura inesperada en su mirada. Como si entendiera que la fragilidad también puede ser una forma de fortaleza. Las primeras sesiones fueron difíciles.
Tenía que recordar cosas que había enterrado. Hablar en voz alta de momentos que ni siquiera me había permitido pensar con claridad. Pero poco a poco, cada palabra me liberaba un poco más. Había noches que aún me sobresaltaban. El sonido de una tapa de botella, un portazo, una carcajada masculina muy fuerte. Mi cuerpo se tensaba antes de que pudiera controlarlo. Como si aún estuviera programada para anticipar el peligro. Pero ya no estaba atrapada. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba unos libros viejos que traje del Airbnb, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Fui a la puerta con el corazón acelerado, aún con esa sombra de alerta. Pero no había nadie. Solo un paquete en el suelo. Pequeño. Sin nombre, solo una dirección de remitente que no reconocí. Lo llevé a la mesa, lo abrí con cautela. Dentro había una fotografía. Era de mi boda con Bruno. Sonreíamos. O al menos fingíamos hacerlo. Yo llevaba un vestido que elegí a medias, con una sonrisa que ya entonces se sentía ajena. Él, con su brazo demasiado apretado en mi cintura, como si desde ese día ya quisiera marcar territorio. En el reverso, pegada con cinta, había una nota. 2 palabras escritas con la letra inconfundible de Bruno. Tú ganas. La frase me revolvió el estómago. No por lo que decía, sino por todo lo que pretendía ocultar. Como si lo nuestro hubiera sido un juego. Como si mi cuerpo, mi dignidad, mi alma, hubieran sido parte de una competencia que él acababa de perder. Esa misma noche, encendí la chimenea del pequeño apartamento y vi la fotografía arder. Vi las cenizas volar mientras pensaba en cuántas veces me había imaginado ese momento. No lloré. No me reí. Solo lo vi arder en silencio. Y entonces lo supe. Yo ya había ganado el día que me levanté del sillón y lo enfrenté. El día que abrí la puerta y dejé entrar a mi hermano. El momento en que dejé de esperar que alguien me salvara, y decidí salvarme a mí misma. Desde entonces, no supe más de Bruno. Algunas personas decían que había dejado el estado. Otras, que intentó demandar a alguien más y terminó en la ruina. Que se fue a rehacer su vida en otro lugar. Que cambió de nombre. No me importó. Su capítulo en mi historia estaba cerrado. Y ahora, cuando me miro al espejo, no veo los moretones. No veo a la mujer que solía esconderse tras excusas. Veo a una sobreviviente. Una mujer que encontró su voz entre las ruinas, que se enfrentó a todo y se quedó en pie. Y sobre todo, veo a alguien libre. Han pasado algunos meses desde todo aquello. Y aunque la vida no volvió a ser fácil de repente, sí empezó a sentirse más mía. Descubrí que la libertad no llega como una explosión, sino como una serie de momentos pequeños. Como el silencio de una mañana sin miedo. Como dormir sin sobresaltos. Como caminar por la calle sin mirar por encima del hombro. Como reírme sola sin culpa. Empecé a dar pequeños pasos hacia mí misma. Volví a tomar clases de cerámica, algo que había dejado en el primer año de casada, cuando Bruno me dijo que era una pérdida de tiempo. Comencé a escribir, no para publicar, ni para mostrar, sino para sanar. Para entenderme. Para poner en palabras lo que tanto tiempo había sido solo un nudo en el pecho. A veces recibo mensajes. Mujeres que me cuentan sus historias. Que me dicen que mi publicación fue el empujón que necesitaban. Me abruman, me conmueven, pero también me recuerdan por qué era necesario hablar. ¿Por qué no podía seguir en silencio? Un día, Tomás me dijo que admiraba mi coraje. Le respondí que yo solo hice lo que tenía que hacer. Pero él me corrigió. Oh, no, Camila. Lo que hiciste no fue lo que cualquiera habría hecho. Tuviste miedo, pero te enfrentaste. Fuiste la que se levantó. Y tal vez tenía razón. Porque durante mucho tiempo creí que ser valiente era no tener miedo. Y ahora entiendo que es todo lo contrario. La valentía es actuar a pesar del miedo. Hablar cuando lo más fácil sería callar. Irte cuando todo dentro de ti grita que te quedes porque no sabes si vas a poder sola. Hoy vivo sola, pero no me siento sola. Tengo mi espacio, mi paz. Y tengo una red de mujeres, conocidas y desconocidas, que han formado un lazo invisible hecho de historias compartidas. Historias duras, pero verdaderas. No he vuelto a hablar con mis padres. A veces me preguntan si los extraño. No sé cómo responder. Porque extrañar no es lo mismo que necesitar. Y ellos decidieron no estar. No solo cuando me fui, sino mucho antes. En cada vez que evitaron mirar. En cada silencio que dejaron pasar. Tal vez algún día entiendan. Tal vez no. Ya no lo espero. Lo que sí sé es que no volveré a justificar su ausencia. Ni la de nadie. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en el balcón con una taza de té. Cierro los ojos y escucho la ciudad desde la distancia. No hay gritos. No hay miedo. Y aunque los recuerdos no desaparecen, ya no me controlan.
Y si alguna vez alguien me pregunta cómo fue que logré salir, cómo hice para sobrevivir, solo les diré esto. Hubo un día en que lo vi de rodillas. No porque lo obligara a nadie, no porque alguien lo golpeara o lo humillara, sino porque supo, en ese instante, que ya no tenía poder sobre mí. Supo que algo en mí se había roto, sí, pero que de esa ruptura nacía algo nuevo. Algo que ya no le temía. Y ese fue el final de su historia en la mía. Porque a veces, la justicia no viene con aplausos ni sentencias. Viene con una puerta cerrándose detrás de ti, con una maleta que armas con calma, con la voz firme que dice ya no. Y con el fuego lento y silencioso de una fotografía ardiendo en tu propia casa, mientras sonríes sabiendo que, ahora sí, estás a salvo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.